Bueno, Dios les bendiga mucho. Hoy estamos comenzando una nueva serie que se titula ¿Quién dijo miedo? Y uno de los temas que muchas veces vemos que se toca en la Biblia es precisamente acerca del miedo, ¿verdad? Vemos muchos personajes bíblicos que tuvieron que luchar en contra de muchos sentimientos de temor, acerca de muchas situaciones que podían ser intimidantes o que podían atemorizar a cualquiera. Así que como es uno de los temas que más veo en la Biblia, uno de los temas que yo sé que más como nosotros cristianos enfrentamos, uno de los temas que más por mucho tiempo yo tuve que enfrentar, el Señor me dirigió hacia este tema que va a estar durando por aproximadamente 4 domingos, donde vamos a ver diferentes personajes bíblicos que enfrentaron diferentes situaciones y cómo estas diferentes situaciones le causaron a ellos temor y cómo ellos enfrentaron y vencieron esos temores con la ayuda de Dios. Pero antes de entrar en los versículos y la temática, ¿verdad? No la temática ya la comencé, sino antes de comenzar a leer los versículos que voy a estar tocando en esta tarde, yo quiero contarles una historia, ¿verdad? Y cuenta la historia de un país que vivía en guerra y este rey de este país le gustaba asustar, le gustaba intimidar a sus prisioneros. Él no los mataba, él simplemente los llevaba a una sala y los colocaba en el centro. Y en esa sala, de un lado de la sala, del lado izquierdo de la sala, había un grupo de arqueros, arco y flecha, que estaban ahí donde estaba esa sala, donde estaban los prisioneros. Del lado derecho de esa sala donde ellos estaban, había una puerta enorme de hierro. Y el rey le decía lo siguiente, le decía, ustedes pueden elegir entre morir flechados por los arqueros o pasar por aquella puerta de hierro delante de mí. Y todos los prisioneros elegían morir flechados. Al terminar la guerra, un valiente soldado le preguntó al rey, rey, ¿qué había detrás de esa puerta? Y el rey le dice, ¿por qué no vas y ves tú mismo? Y cuando este soldado le dieron la oportunidad de ir a ver lo que había detrás de esa puerta, él dice que él comenzó a caminar con miedo hacia donde estaba esa puerta, porque él mismo no sabía qué era lo que había detrás de esa puerta. Así que cuando comenzó a caminar hacia allá, cuando por fin llegó al frente de la puerta y comenzó a abrirla, poco a poco, se dio cuenta que lo que entraba por la puerta era un rayo de sol, un rayo de luz. Y cuando terminó de abrir la puerta, se dio cuenta que esa puerta hacia donde los llevaba a los prisioneros era hacia la libertad. Entonces miró al rey y le dijo, pero ¿qué pasó? Y el rey le dice, yo solamente puse delante de ellos 2 elecciones. La elección de morir flechados por los arqueros o de pasar a través de una puerta que ellos desconocían que había detrás de ellos, sin saber que detrás de esa puerta estaba la libertad. ¿Sabe? Y hay muchas puertas que nosotros en la vida dejamos de abrir simplemente porque nosotros tenemos miedo de abrir la puerta y de ver qué es lo que hay detrás de ella. Hay muchos sueños, hay muchos ministerios, hay muchos negocios, hay muchos llamados que se quedan a mitad de camino o que ni tan siquiera comienzan simplemente porque hubo personas que tuvieron miedo de abrir una puerta desconocida, tuvieron miedo, ¿verdad?, de abrir esa puerta que les llevaría hacia una vida de bendición. Y se sabe que el miedo nos paraliza, el miedo nos detiene, el miedo nos retrasa de muchas maneras. Y he conocido muchas personas así. Yo en algún momento de mi vida viví también, ¿verdad?, con muchos temores, pero conocí una persona que vivía rodeada, esta persona, de miedos, ¿verdad? Y todo era un miedo, miedo a decidir, miedo a no decidir, miedo a hacer, miedo a no hacer, miedo a qué pasa si lo hago, o qué miedo a qué pasa si no lo hago, o qué pasa si digo o no digo, ¿verdad? Y esta persona vivía rodeada de muchos temores. Y me pude dar cuenta que no solamente esta persona vivía rodeada de temores, sino que esta persona tenía hijos y que sus hijos habían heredado también los mismos temores que esta persona tenía, ¿verdad? Porque nuestros miedos, muchas veces, sin nosotros quererlo, podemos pasarlo a nuestros hijos. ¿Qué es el miedo? El miedo es una sensación humana que todos experimentamos en algún momento de la vida. Generalmente es una ansiedad provocada por la presencia de un peligro real o de un peligro imaginario. Porque en muchas ocasiones a las cosas que nosotros le tenemos miedo no existen. Son escenarios que nosotros nos hacemos en la mente. Nosotros tenemos la capacidad, ¿verdad? Tenemos una mente poderosa y tenemos una capacidad de que a veces nosotros creamos los peores escenarios en nuestra mente sin que las cosas hayan pasado. De ahí viene la palabra preocupación. Nos ocupamos antes de tiempo, ¿verdad? Antes de que las cosas pasen, ¿verdad? Y es una emoción negativa que nos paraliza y nos impide actuar. El miedo en muchas ocasiones nos aleja de Dios
y de su propósito, y nos hace dudar del cuidado de Dios para con nosotros, ¿verdad? El miedo fue la primera emoción negativa que pudimos ver en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva, luego de haber pecado, y Dios le preguntó, ¿dónde están? Ellos le dijeron, nos escondimos porque tuvimos miedo. Así que, ¿qué es lo que hace el diablo? ¿Qué es lo que hace Satanás? Él confunde nuestra mente, él no puede leer nuestros pensamientos, pero planta pensamientos que nos llenan de preocupación, nos llenan de culpa, nos llenan de resentimiento, de coraje, de inseguridad. Él susurra a nuestro oído que nosotros no valemos, que nosotros no podemos, que nosotros no tenemos ni propósito ni tenemos esperanza, ¿verdad? Y esos pensamientos Satanás los planta en nuestra mente para mantenernos atados y esclavizados. Y yo le quiero contar una historia de la Biblia que posiblemente usted ha escuchado en otras ocasiones, pero es una historia que precisamente nos habla de un hombre que tuvo que luchar en contra de esos miedos. Y este hombre se llama Gedeón. Y la historia se encuentra en Jueces capítulo 6, versículos del 1 al 16. La historia es más larga, es a través del capítulo 7 también. Yo voy a estar tocando algunos versículos adicionales, pero voy a estar leyendo Jueces capítulo 6, versículos del 1 al 16. Le doy ahí unos segunditos y leemos la palabra del Señor. Jueces capítulo 6, versículos 1 al 16. Cuando le lea, le voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra del Señor, dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. El versículo 5 dice: estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Y el versículo 7 dice: cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta quien dijo al pueblo: esto dice el Señor, Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije: yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. El versículo 13 dice: Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso nos dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en las manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Versículo 15 dice: pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. Versículo 16 dice: el Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Y en estos versículos que acabamos de leer, nos damos cuenta que nuevamente Israel metió las patas, como decimos aquí en Puerto Rico. Israel constantemente a través de su historia, en muchas ocasiones le dio la espalda al Señor y comenzó a adorar a otros dioses.
Y siempre tuvieron consecuencias negativas y nunca aprendieron de sus consecuencias negativas. Y en estos versículos que estamos leyendo es otro ejemplo, ¿verdad? Vemos que dice que Israel hizo lo malo delante de los ojos del Señor. ¿Por qué hizo lo malo? Comenzó a adorar otros dioses, dioses que no era el único Dios que se suponía que ellos adoraran. Y entonces cuando ellos hicieron lo malo delante del Señor, el Señor los entregó por 7 años en las manos de los madianitas. Y de aquí viene el llamado de Gedeón. Gedeón era un humilde agricultor que vivía en esta ciudad llamada Ofra. La situación para Israel era desesperante. Debido a su constante desobediencia, Dios los había entregado nuevamente en manos de los madianitas. Los madianitas eran descendientes de Madián. Madián era hijo de Abraham con una de sus concubinas llamada Sétura. Él se casó con esta mujer una vez había muerto Sara y tuvo con ella no solamente a Madián, sino que tuvo varios hijos con ella, ¿verdad? Y nos cuenta la Biblia que Abraham envió a Madián y a sus otros hijos fuera de Canaán para que no heredaran junto con su hijo Isaac, que era el hijo de la promesa. Y nos cuenta la Biblia a través de diferentes instancias que nosotros podemos ver y podemos leer de los madianitas. Siempre nos deja saber que los madianitas eran tiranos, que robaban, arruinaban cosechas y mataban animales constantemente. Y en estos versículos que acabamos de leer vimos precisamente eso. Nos dice que ellos llegaban con sus ejércitos de camellos. Llegaban primero un ejército de ellos por montones. Llegaban montados a camellos, eran gente de camello. Y nos dice que ellos procuraban llegar precisamente cuando las cosechas de Israel estaban listas para ser recogidas. No podían llegar en otro momento, no podían llegar cuando estaban empezando, no. Cuando ellos sabían que la cosecha estaba lista para ser recogida, llegaban los madianitas para hacer el mayor daño posible. Parte de la cosecha la destruían, la otra parte de la cosecha se la robaban. Y no solamente se robaban parte de la cosecha, sino que se robaban de su ganado, de sus ovejas, de sus cabras. Prácticamente los dejaban con nada. Los versículos nos dicen que los hijos de Israel estaban pasando hambre gracias a los madianitas. Así que esto les había sucedido por 7 años corridos. Así que ellos sabían cuando llegaba el tiempo de la cosecha lo que les esperaba. Habían sido maltratados por 7 años, ¿verdad? Pero ellos se habían buscado toda esta situación. Así que dentro del pueblo de Israel como tal había mucho miedo. Y nuestro amigo Gedeón también tenía mucho miedo. En este llamamiento de Gedeón vemos que se le apareció el ángel del Señor mientras Gedeón estaba escondido trillando trigo, estaba trabajando. Pero a lo mejor no encuentran nada fuera de lugar cuando vemos que él está trillando trigo. Pero el lugar donde lo está haciendo no es el lugar donde generalmente se trillaba el trigo. Está en un lagar, ¿verdad? Generalmente se trillaba trigo en una montañita, en un montecito. ¿Por qué? Porque buscaban viento. Lo que hacían con el trigo era que cuando los trataban de separar de la paja, lo tiraban hacia arriba y el viento le daba y se llevaba la paja volando porque la paja no pesa, ¿verdad? Y se lo llevaba volando y el trigo caía nuevamente y ellos separaban el trigo de la paja. Pero en el lugar donde Gedeón está trillando trigo es en un lagar. Y un lagar es el lugar donde ellos pisaban las uvas o pisaban las aceitunas para sacar el aceite o para sacar el vino. Así que es un lugar escondido. Es un lugar que puede estar debajo de tierra, como una cisterna. Es un lugar que puede estar en un cuarto escondido. Simplemente no es el lugar donde se trilla trigo. Él está escondido, atemorizado, y nos lo decían los versículos, porque sabía que en cualquier momento podían llegar los madianitas a robarle lo que por tanto tiempo ellos habían trabajado. Así que ya vemos que de entrada nuestro amigo Gedeón tenía miedo, estaba escondido. Pero Dios había elegido a Gedeón para una misión especial, y era liberar a Israel del dominio de los madianitas. A pesar de su temor, ¿verdad?, que había demostrado el ángel lo saludó diciéndole guerrero valiente, y le recordó que el Señor estaba con él. Pero yo no sé, ¿verdad?, qué reacción yo tendría si a mí se me aparece el ángel del Señor, pero aquí Gedeón, a pesar de ser un hombre que estaba atemorizado, no tuvo ningún miedo de decirle al ángel del Señor, y si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos está pasando todo esto? Yo no sé si yo tuviera la fortaleza ni tan siquiera de abrir mi boca si yo veo que un ángel se me aparece, y menos el ángel del Señor, porque cuando vemos que habla de un ángel, pues está hablando de un ángel, pero generalmente cuando la Escritura nos dice el ángel del Señor, nos está hablando de la figura de Jesucristo encarnada en el Viejo Testamento, que todavía no había llegado como Jesucristo. Pero los estudiosos, ¿verdad?, de todo este tema dicen que el ángel del Señor era Jesucristo mismo. Así que tiene a Jesucristo mismo de frente, diciéndole guerrero valiente cuando él está escondido por miedo,
le llama guerrero valiente, y no solo eso, Gedeón le dice, ¿y si el Señor está con nosotros? ¿Por qué nos está pasando todo esto? Razones había, ¿verdad? Que él le podía contestar por qué estaba pasando todo eso. Entonces, luego de haber preguntado todo esto, el ángel del Señor le reafirma que el Señor está con él. ¿Y qué hizo Gedeón? Gedeón le dijo al ángel, le pidió una señal, ¿verdad? Le dijo él, bueno, si el Señor está con nosotros, yo quiero que tú me esperes aquí y yo quiero presentar una ofrenda al Señor. Y él iba a buscar un cabrito para asarlo, no un cabrito que ya estaba asado, él iba a buscar un cabrito para asarlo y también iba a buscar pan para hacer, pan para hornear. Así que el ángel del Señor le dijo, está bien, ve y hazlo y yo te espero. Yo no sé en aquellos tiempos, ¿verdad? En aquellos tiempos no había horno. Así que si iba a hacer un cabrito, literalmente era un cabrito a la varita. Tenía que ir a buscar el cabrito, tenía que matarlo, tenía que pelarlo, tenía que limpiarlo, tenía que prender el fuego, eso le iba, y después asarlo. Asar el cabrito le iba a tomar un buen tiempo. Y el ángel del Señor le dijo que lo iba a esperar allí. Así que nuestro amigo Gedeón cocinó el cabrito, lo asó, horneó el pan, hizo un caldo y se lo trajo de vuelta al ángel del Señor para ofrecerle esa ofrenda en agradecimiento. Y nos dice en los versículos, ¿verdad? Que a continuación, los que no leí más adelante, dice que el ángel le dijo, ok, pon la ofrenda, el cabrito sobre la piedra, el pan ahí, y vierte el caldo encima, ¿verdad? Y él lo hizo. Y nos dice en los versículos que el ángel del Señor, con una vara que tenía en la mano, tocó la piedra y la piedra se prendió en fuego y se quemó el cabrito con el pan y lo que había allí. Inmediatamente se quemó todo, porque cuando se ofrecía ofrenda al Señor, esto era lo que hacía, la ofrenda se quemaba, ¿verdad? Así que eso fue lo que hizo. Luego de haber sucedido esto, en el versículo 23, el ángel del Señor le dice, no temas, el Señor está contigo. Le reafirma nuevamente, si le está diciendo no temas, es porque nuestro amigo Gedeón tiene temor, es porque nuestro amigo Gedeón tiene miedo. Y aunque asustado, el versículo 27 de ese capítulo 6 nos deja saber que Gedeón comenzó a ejecutar el plan que el ángel del Señor le había dicho que hiciera. Así que Gedeón siguió hacia adelante. ¿Qué le había dicho el ángel del Señor? El ángel del Señor le había dicho, ahora tienes que ir a donde tu papá, Joás, tiene allí un poste con Acera. Acera es otra diosa, ¿verdad? Que es una diosa pagana. Y le dice, tienes que ir allí. Y estaba Baal, y tienes que ir allí y tienes que tumbar todo ese altar de esos dioses paganos y lo tienes que tumbar. Y nos dice los versículos, ¿verdad? Que no se los voy a leer directamente, nos dice que Gedeón tenía miedo, porque sabía que cuando lo tumbara, si la gente descubría que él lo hizo, lo podían linchar, lo podían matar. Así que Gedeón, aún así, con miedo, fue y hizo exactamente lo que el ángel del Señor le había pedido. Fue y destruyó estos altares, y luego de destruirlos, construyó un altar para el Señor. Dicho y hecho, la gente al otro día, cuando amaneció, se dedicaron a descubrir quién había tumbado este altar. Ellos comenzaron a buscarle las cámaras de seguridad por allí, comenzaron a ver quién había sido, a ver si alguien lo había grabado y lo tiró por redes sociales. Ellos buscaron a ver quién había tumbado esos altares, porque eso era el Dios que ellos les estaban sirviendo en ese momento. Y dicho y hecho, ellos descubrieron que fue Gedeón el que había tumbado estos altares. Y su padre, el padre de Gedeón, Joás, tuvo que salir a defenderlos, porque la gente llegó y le dijeron, entréganos a tu hijo porque lo vamos a matar. Así que Joás salió a defenderlo. Salió a defenderlo y le dijo, bueno, si realmente Baal es un dios, ¿por qué no dejan que Baal se defienda él solo? Si él es un dios, él no necesita a nadie que lo defienda. Así que dicho y hecho, así fue. Y a partir de ese momento llamaron Jerobaal a Gedeón, que significa el que pelea con Baal. Luego de haber pasado todo esto, Gedeón todavía seguía con miedo, todavía seguía atemorizado. Así que él pidió una señal más al Señor. Le dijo, bueno, Señor, si de verdad tú estás conmigo, si de verdad tú estás con nosotros, si de verdad tú quieres que nosotros vayamos en guerra contra los madianitas, yo te voy a pedir una señal más. Y el Señor le dice, déjame saber, ¿qué quieres? Y él le dijo, te voy a pedir que esta noche yo voy a poner una toalla en el piso, en el patio de casa, y te voy a pedir que mañana cuando amanezca, la toalla esté mojada completa, pero todo el piso alrededor esté completamente seco. Y el Señor le dice, está bien, vamos a hacerlo. Se acostó a dormir, pasó la noche, amaneció el otro día, y Gedeón fue corriendo al patio a buscar la toalla,
Y así mismo como él lo pidió, la toalla estaba completamente mojada y el piso estaba completamente seco. Estaba tan mojada que la exprimió y dice que llenó un tazón con el agua que había en ella. Y entonces Gedeón dijo, espérate, es que yo quiero estar bien seguro que realmente el Señor es el que me está mandando. Así que le dijo, bueno, Señor, no te enojes conmigo, pero ¿te puedo pedir una señal más? Y el Señor le dice, está bien. ¿Cuál es la señal que deseas? Y él le dice, esta vez te voy a pedir que sea al revés. Le dice, esta vez quiero que la toalla esté seca, pero todo el piso alrededor esté mojado. Y el Señor le dice, está bien. Se acuesta a dormir, pasa la noche, amanece al otro día, y así mismo como él lo pidió, la toalla estaba seca y todo el piso alrededor estaba mojado. Y aquí ya no le quedaron más excusas a Gedeón. Aquí Gedeón tuvo que entonces aceptar y tuvo que decir, sí, Señor, voy a hacer lo que tú me estás pidiendo. La encomienda que el Señor le estaba pidiendo a Gedeón no era nada fácil. Era una encomienda absolutamente difícil. El ejército madianita no era un ejército pequeño. Se dice que el ejército de Madián tenía posiblemente alrededor de 135,000 soldados, hombres de guerra, a camello, que sabían lo que estaban haciendo y que sabían lo que era la guerra. Gedeón no tenía a nadie. Él comenzó a convocar, hizo una convocatoria de todos los que quieran ser libres de Madián, aparezcan. Necesito ayuda. Y de repente se juntaron 32,000 hombres para ayudar a Gedeón. 32,000 hombres que no eran hombres de guerra, pero que estaban dispuestos a enfrentar a Madián. Así que si el ejército de Madián tenía 135,000 y el ejército de Gedeón, que no eran hombres de guerra, tenía 32,000, tenía una desventaja de 103,000 hombres. Como que las probabilidades de que Gedeón ganara en apariencia no eran muchas. No aparentaba tener muchas posibilidades. Pero como al Señor le gusta hacer las cosas totalmente diferentes a lo que nosotros lo hagamos, el Señor con todo y eso, sabiendo la gran diferencia entre un ejército y el otro, le dice a Gedeón, Gedeón, tienes demasiados de muchos soldados. La gente va a poder pensar que la victoria fue gracias a los soldados. Así que esto es lo que vamos a hacer. Esta tarde, esta noche, cuando vayas frente a tu ejército, le vas a decir que le vas a dar permiso a todos los que tienen miedo a que se vayan para su casa. Y Gedeón le dijo, está bien. Y Gedeón llegó delante de su ejército y le dijo exactamente lo mismo. Le dijo, les voy a dar permiso a todos los que tienen miedo que esta noche se vayan a su casa. Y de los 32,000 que habían, 22,000 se fueron para la casa. Así que ya no eran 135,000 contra 32,000, ahora eran 135,000 contra 10,000. Las probabilidades cada vez eran mucho menores de que el ejército de Gedeón pudiera vencer al ejército madianita. Pero las cosas no quedaron ahí. El Señor le dijo, todavía tienes demasiado de muchos soldados. Todavía te puedes llevar el crédito de la victoria. Así que esto es lo que vas a hacer. Vas a llevar a tus hombres a tomar agua al río. Y los vas a separar en dos grupos. Y los hombres que se doblen al río a tomar directamente, eso los vas a sacar aparte. Y los hombres que tomen agua con su mano y tomen, esos son los con los que te vas a quedar. El que necesita tomar agua soy yo. Así que así lo hicieron. Y cuando terminaron de tomar agua, solamente 300 hombres tomaron agua como el Señor le había dicho a Gedeón. Así que ahora tenía un ejército de 300 hombres que iba a salir a pelear contra un ejército de 135,000 soldados. Dios le encomendó a Gedeón la tarea de liderar un pequeño ejército de 300 hombres contra los madianitas para rescatar a Israel. Gedeón todavía tenía miedo. Él sabía que las probabilidades humanas de ganar esta guerra eran muy pocas. Tenía todas las de perder y él no era un hombre de guerra. Así que obviamente seguía atemorizado. ¿Y qué sucedió? El Señor le dijo, se le apareció nuevamente y le habló y le dijo, Gedeón, si tienes miedo, toma uno de tus sirvientes,
y ve al campamento enemigo esta noche y quiero que te acerques y escuches lo que ellos están hablando. Y mire si las cosas del Señor muchas veces no tienen sentido. Usted lo puede leer ahorita ahí. Yo se lo voy a parafrasear. Cuando Gedeón se acerca a escuchar lo que ellos están hablando, un soldado le está contando al otro, si supieras lo que soñé anoche. Y él le dice, cuéntame, ¿qué soñaste? Y él le dice, soñé que un pedazo de pan caía del cielo y caía rodando cuesta abajo. Y ese pedazo de pan aplastó nuestras carpas y nos aplastó a todos nosotros y todos morimos. Imagínense una media libra de pan que cae del cielo, rodando cuesta abajo y cae encima de su casa y le aplasta la casa. Eso fue lo que pasó en el sueño. Y yo no sé de dónde este hombre aprendió a interpretar sueños, pero el otro soldado madianita le dice a su compañero, eso solamente significa una cosa, vamos a perder contra Gedeón. No sé de dónde él pudo asumir eso, pero el Señor se lo puso en el corazón y ahí Gedeón se dio cuenta que el ejército madianita también tenía miedo. Y esto ayudó a que Gedeón tomara ánimo. La estrategia que el Señor les dio a ellos fue una estrategia inusual, como siempre. Utilizaron una táctica que a nadie se les hubiera ocurrido. Él le dijo a sus soldados, van a llevar trompetas, van a llevar antorchas cubiertas con unas jarras de barro vacías. Y vamos a caminar y vamos a marchar y ustedes a mi orden van a hacer lo que yo les diga. ¿Para qué hicieron esto? Las trompetas para hacer sonar y crear confusión. Indicarían que el ejército es numeroso. ¿Por qué? Porque en ese entonces solamente los jefes de ejércitos llevaban trompetas. Así que sería como si ellos pensaran al escuchar 300 trompetas que hay 300 pequeños ejércitos que van en contra de ellos. Ellos no sabían realmente que solamente le quedaban 300 hombres. Así que, y las antorchas, también 300 antorchas eran para iluminar su camino de noche, ¿verdad? Y dentro de ellas, y dentro de unas jarras de barro vacías estaban ahí. Así que ellos comenzaron a caminar, Gedeón los dividió por 3 grupos y comenzaron a caminar hasta que Gedeón les dio el ok, les dio la clave, les dijo que rompieran las jarras y encendieran las antorchas y comenzaron a sonar las trompetas. Y nos cuentan los versículos que gritaron por el Señor y por Gedeón. Y cuando empezaron a gritar esto, el ejército madianita se llenó de miedo porque pensaban que un ejército gigante venía a atacarlos. Y aquí sí le voy a leer. Jueces capítulo 7, versículo 21. Para que veamos lo que dice. Jueces capítulo 7, versículo 21. Dice así. Dice, y cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro, llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Versículo 22 dice, cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Betzita, cerca de Serrera, y hasta la frontera de Abel Meola, cerca de Tabat. Así que cuando ellos escucharon esto, que pensaron que este ejército gigante venía a atacarlos a ellos, y escucharon las trompetas, se confundieron tanto que comenzaron a pelear entre ellos mismos. Esta fue la estrategia que el Señor hizo. Se mataron ellos mismos y los poquitos que quedaron salieron corriendo y salieron huyendo. Los madianitas se retiraron y Gedeón obtuvo una improbable y enorme victoria. En resumen, la historia de Gedeón es un relato impresionante de valentía y de fe, donde un hombre común se convirtió en un líder valiente bajo la guía de Dios. Hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de la historia de Gedeón. Nos enseñan muchas lecciones acerca de fe, de obediencia y de valentía, pero vamos a compartir solamente 2 o 3. Primero, confía en Dios y su plan. Al igual que Gedeón, a veces nosotros nos sentimos incapaces, temerosos ante los desafíos que enfrentamos. Mire, la vida que nosotros estamos viviendo no es nada fácil, ¿verdad? Vivimos unos tiempos difíciles de por sí, por muchas razones. Vivimos en tiempos acelerados, tiempos que
por diferentes razones siempre estamos a la carrera. A la carrera para el trabajo, a la carrera para los estudios, a la carrera para el supermercado. Mire, para todos nosotros estamos a la carrera. Y recibimos muchas presiones de diferentes lados. Estamos viviendo, siempre dicen que los tiempos son difíciles, pero estamos viviendo unos tiempos realmente difíciles. Sin embargo, tenemos que recordar que Dios puede usar, al igual que Gedeón, incluso a los más débiles para cumplir su voluntad. A veces nosotros, al igual que Gedeón, nos miramos con menos. Como le dije yo que yo hacía cuando el Señor me había llamado. Que yo no veía en mí cualidades, yo no veía en mí talento, yo no veía en mí nada para que el Señor me pudiera usar. Y a veces yo no soy el único que me veo de esa manera. Hay muchos que nos vemos de esa manera, ¿verdad? Y pensamos que el llamado del Señor es imposible para nosotros porque no tenemos lo que se necesita para poder cumplir ese llamado. O no tenemos lo que se necesita para ser el mejor papá, la mejor mamá. O no tenemos lo que se necesita para ser los mejores empresarios. O ser el mejor en mi área de trabajo. O poder terminar unos estudios, ¿verdad? Porque muchas veces no nos vemos como Dios nos ve. Pero es importante que nosotros comencemos a vernos como Dios nos ve. Gedeón era un hombre cobarde. A través de todo ese pasaje que leímos, pudimos ver que Gedeón constantemente lo que expresaba y demostraba era que tenía miedo. Sin embargo, cuando el ángel del Señor se le presentó de frente, le dijo, guerrero valiente. Yo me imagino que cuando él le dijo, guerrero valiente a Gedeón, Gedeón tuvo que haber mirado por un lado, tuvo que haber mirado para el otro, miró para atrás y dijo, ¿a quién le estará hablando? Porque a mí no debe ser. Porque guerrero valiente no soy yo. Y muchas veces el Señor nos llama de esa manera. Te llama guerrero valiente, guerrera valiente. Te dice, te puede decir adoradora del Señor, te puede decir cantante, te puede decir pastor, evangelista, empresario, empresaria, tantas cosas que el Señor nos puede llamar. Y a veces nosotros no nos vemos de la manera que el Señor nos ve. Y ciertamente tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve. Porque el que verdaderamente nos conoce, el que verdaderamente sabe lo que hay en nosotros y lo que Él ha puesto en nosotros, es el Señor que nos creó. Y es importante que confiemos en que Dios tiene propósito para ti y obedezca su llamado incluso cuando parezca loco o imposible. A veces pensamos también que estamos solos en esta lucha, en esta guerra por la vida. La realidad es que nosotros no estamos solos. Al igual que Gedeón, el Señor le dijo, el Señor está contigo. Jesús nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20 dice, y este es Jesús hablando a sus discípulos, pero cuando Él estaba hablando a sus discípulos, esto es una promesa que es también para ti, para mí, para todos nosotros. Mateo 28:20 dice, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Fíjate, no dice estoy ahí contigo por un tiempo, no dice estoy ahí mientras tú hagas esto o lo otro, no dice estoy contigo mientras visites, dice y estaré contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. En algunas versiones dice hasta el fin del mundo. Así que cuando Jesús hace una promesa, Él no es como el ser humano, que hoy promete y ahorita te deja de cumplir. Cuando Jesús hace una promesa, Él la cumple. Y si Él dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, podemos estar seguros, segura, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Me puedes dar un poquito de agua que yo dejé allí? Lo segundo que te quiero compartir en cuanto a esta enseñanza es que afronta las pruebas con fe. Mire, a veces a nosotros, yo lo había dicho antes, a veces a nosotros no nos gusta afrontar las pruebas. La realidad es que, si yo te soy sincero, a mí tampoco me gusta enfrentar las pruebas. No es como que yo digo, ay, qué bueno, llegó la prueba. Así, Señor. No, a nosotros no nos gusta afrontar las pruebas. Pero la realidad es que las pruebas son parte de la vida, ¿verdad? Gedeón enfrentó una prueba de fe cuando Dios le pidió que redujera su ejército de 32,000 hombres a solo 300. Y a pesar de las circunstancias, ¿verdad?, aparentemente imposible, Gedeón confió en Dios y obedeció. Mire, si yo hubiera sido Gedeón, yo no sé si yo me hubiera quedado al frente de ese ejército. Ya yo estaba en una desventaja con los 32,000 hombres, ya yo estaba en una desventaja de sobre 100,000. Y que el Señor de repente me deje con 300. Y bueno, Señor, pero es que tú me quieres llevar contigo. ¿Sabes? Aquí las posibilidades no son muchas. ¿Qué pasó? No me pueden mandar a buscar durmiendo, que no me duela. Yo me imagino que Gedeón no estaba muy contento. Así que
Es importante que entendamos que las pruebas van a llegar, porque las pruebas son parte de la vida. Mientras estemos vivos, las pruebas van a estar ahí, pero nosotros decidimos cómo enfrentamos esas pruebas. Aprendamos a confiar en que Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de nuestra obediencia y de nuestra fe, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Porque no porque seamos cristianos quiere decir que todo nos va a ir perfecto. No. Vamos a tener pruebas, vamos a tener momentos difíciles, vamos a tener pruebas más difíciles, vamos a tener pruebas que van a parecer que nos van a vencer. Vamos a tener situaciones que va a parecer que nos van a aplastar. Pero mientras el Señor esté con nosotros, nosotros no vamos a perecer. Nosotros no vamos a perder porque el Señor está con nosotros. Y aún como Gedeón, con la situación más improbable, con un ejército que mire que parecía que lo iban a aplastar, ellos pudieron vencer porque el Señor estaba con ellos. De esa misma manera, aunque tengamos una situación que parece que nos va a aplastar, si entendemos que el Señor está con nosotros, podemos entender de que vamos a ser más que vencedores porque Él está con nosotros. Mire, si usted verifica la Biblia, usted de diferentes maneras usted va a encontrar la palabra o la frase no temas o no tengan miedo. Y cuando buscas en sí todas las frases de no temas, no tengan miedo y las sumas, te vas a dar cuenta que hay 365 veces que aparece esa frase de no temas o no tengan miedo. ¿Y cuántos días tiene el año? Tiene 365 días. Eso quiere decir que para cada día del año la palabra de Dios tiene un no temas para nosotros, porque Él sabe que eso es un tema importante. Él sabe que eso es una de las estrategias de Satanás, es llenarnos de temor, porque como decía al principio, el temor nos detiene, el temor nos paraliza. El temor a lo incierto, al no saber qué va a pasar, al no saber qué voy a decidir, al no saber qué va a pasar cuando decida, nos llena de temor. Pero es importante que confiemos y afrontemos nuestras pruebas con fe. El tercer punto, lidera con valentía. Gedeón lideró a Israel a la victoria sobre los madianitas con solo 300 soldados. Su valentía demostró que Dios puede usar incluso a los más pequeños y débiles para cumplir su voluntad. Y en ese grupo posiblemente caemos muchos de nosotros, los que para la gente allá afuera parecerían débiles, los que para la gente allá afuera parecería que quizás no tiene todo lo que necesita para ser más que vencedor. Pero lo único que usted y yo necesitamos, mire, usted y yo no necesitamos ejército físico. Usted y yo no necesitamos los millones de dólares en el banco, aunque no vendría mal, ¿verdad? Si el Señor nos pone 2 o 3 allí. Nosotros no necesitamos tener todas las puertas abiertas para que pasemos sin ningún tipo de problemas. Nosotros simplemente necesitamos tener al Señor con nosotros. Eso es todo lo que necesitamos, ¿verdad? La valentía de Gedeón demostró que Dios puede usar incluso a los más pequeños y débiles para cumplir su voluntad. Dios quiere usarnos a nosotros para cumplir su voluntad. Mira, a lo mejor nosotros miramos allá afuera como miraba yo. Hay tanta gente más talentosa que yo para predicar. Hay tanta gente que quizás la gente simplemente, mire, dice cualquier cosa y la gente lo sigue. ¿Por qué yo? ¿Verdad? Pero yo entendí que no se trata de mí. Se trata de que la voluntad de Dios se pueda cumplir en nuestras vidas. Y en nuestra vida enfrentaremos los desafíos con valentía, sabiendo que nuestra fe y obediencia pueden llevarnos a la victoria. Romanos 8:31 dice lo siguiente, dice, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Mire, y muchas veces se va a levantar ejército enemigo, se va a levantar la gente en el trabajo, se va a levantar el familiar, se va a levantar el vecino, se va a levantar, mire, cualquier persona va a llegar para tratar de hacernos la vida de cuadritos, hacernos la vida difícil. Y a veces parece que tenemos mucha gente en nuestra contra o gente más poderosa que nosotros en nuestra contra. Pero según dice Romanos 8:31, si Dios está a favor de nosotros, no hay nadie que pueda ponerse en nuestra contra. Según pasó con el ejército de Gedeón, que con solo 300 vencieron a 135,000, de esa misma manera, aunque todo parezca estar en tu contra, si tú sabes, estás seguro y confías que Dios está contigo, podrás vencer, porque cuando Dios está con nosotros, nadie puede ponerse en nuestra contra. Y al igual que Gedeón tuvo que liderar este ejército, mire, nosotros tenemos que liderar también. Quizás no lideramos una iglesia, pero quizás lideramos gente en el trabajo. Quizás no lideramos gente en el trabajo, pero tenemos hijos, tenemos una familia que liderar. Quizás tenemos otros familiares que nos ven a nosotros como líderes en la familia.
Quizás tenemos vecinos, amistades que de alguna manera se acercan a nosotros, nos consultan, porque saben que nosotros servimos a Dios y vienen a buscar el consejo. Lideremos la gente con fe, sabiendo que Dios está con nosotros. Y por último, y con esto cierro, inspira a otros. Comparte tu historia. Anima a otros a confiar en Dios y a enfrentar sus propios obstáculos con valentía. Tu testimonio puede inspirar a alguien más a seguir el camino de la fe y de la obediencia. A veces no nos damos cuenta, pero a veces nuestro testimonio, cuando la gente simplemente de vernos, de saber lo que hemos tenido que vivir, de saber lo que hemos tenido que enfrentar, de saber todos los desafíos que hemos podido vencer porque Dios está con nosotros, a veces ni las palabras son necesarias porque la gente nos está observando. Pero cuando el Señor nos da la oportunidad de usar las palabras, mire, contemos nuestro testimonio con fe. Contemos lo que Dios ha hecho en nosotros y a través de nosotros. Y a veces, sin nosotros saberlo, nuestras palabras van a inspirar a otros. A veces no lo vamos a saber inmediatamente, pero va a pasar quizás un tiempo y en algún momento te vas a enterar de que, mira, si tú supieras, yo decidí seguir adelante en tal situación simplemente porque vi cómo tú lo hiciste. Porque recuerdo las palabras que me diste de ánimo, de seguir adelante, de confiar en el Señor, de tener fe, sin importar los desafíos, de seguir adelante. Así que, si algo yo te quiero motivar hoy es que confíes en el Señor a través de tus desafíos. Cuando llegue el temor, mira, sigue adelante a pesar del temor, porque el temor va a llegar. Satanás va a tratar de enfrentarlo. La verdadera valentía no se trata de que el miedo no llegue. La verdadera valentía se trata de que tú puedas actuar a pesar del miedo. Y cuando el Señor está con nosotros, nosotros podemos actuar a pesar del miedo. Y asegúrate de que tu testimonio inspire las vidas de otros. Y con esto, ahora sí, quiero terminar. Nosotros vamos a continuar con esta serie llamada ¿Quién dijo miedo? Porque precisamente queremos inspirar, ¿verdad? Queremos inspirar a la gente a confiar en el Señor. Que a pesar de las situaciones que puedan llegar o puedan vivir, que ellos puedan saber que cuando el Señor está con nosotros, no hay miedo que pueda detenernos. Y con esto yo quiero orar. Yo sé que hay personas que nos están viendo a través de la transmisión, sé que también hay personas que van a ver este video más adelante, así que yo quiero orar. Quiero orar, ¿verdad? Por ellos y también quiero orar por las personas que tenemos aquí presentes, aquí en nuestra congregación. Si hay alguien que tenga alguna petición, mire, este es el momento para orar, ¿verdad? Usted no tenga miedo, como estaba diciendo, no tenga temor. Estamos en la casa del Señor, ¿verdad? Y estamos para eso, estamos para orar. Así que primero voy a orar por los que están ahí, después voy a dar la oportunidad con los que tengo aquí presentes, ¿verdad? Para orar por ellos. Padre, en esta hora te presento todos los que nos están viendo a través de esta transmisión, todos los que más adelante van a ver este video, Señor. Padre, tú conoces las diferentes situaciones que han estado enfrentando, Señor. Situaciones que los pueden intimidar, situaciones que los pueden hacer temer. Pero en esta hora yo oro por cada uno de ellos, Señor, para que tu presencia los pueda llenar, para que tu presencia los pueda inundar, Señor. Y que puedan usar esta historia de Gedeón, Señor, sabiendo de que aunque el miedo esté ahí, cuando tú estás con nosotros, Señor, no hay ejército que pueda ponerse en nuestra contra, Señor. Que tú los hagas entender que ellos no están solos, que no están solas, sino que tu presencia está con ellos, Señor, y que tu presencia es todo lo que ellos necesitan. En esta hora los presento delante de ti, Señor, y oro por su familia, por sus hermanas, Señor, por su situación. Te pido que tú te manifiestes ahí, en medio de sus casas, en medio de sus hogares, de sus carros, donde quiera que me estén escuchando en esta hora, Señor. Los presento delante de ti, en el nombre del Señor. Amén y amén. Gracias por haber estado conectado con nosotros, gracias por su tiempo. Y ahora quiero dar la oportunidad a los que tengo aquí, ¿verdad? Presente. Si hay alguien que tiene una petición, yo quiero dar la oportunidad para orar por ti, para orar por tu petición. No me tienes ni que decir cuál es la petición que tú tienes. Simplemente